El Entretiempo con Daniel Franco y Jaime Alvarado. Para todos, un feliz día, cualquier día que este sea. Les saluda Daniel Franco en este podcast El Entretiempo, un espacio donde discutimos sobre los deportes a nivel nacional e internacional. En esta oportunidad, nuestro primer capítulo que subimos a YouTube, gracias al apoyo de mucha gente y después de la retroalimentación de bastantes personas, hoy nos animamos a llegar a esta plataforma y por supuesto también a quienes nos escuchan en las otras plataformas digitales donde ya este es el tercer capítulo del Entretiempo. Poco a poco vamos creciendo, es parte del proceso y mientras está el confinamiento nosotros acá pasaremos el rato y hablaremos de lo que nos gusta y lo que nos mueve. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Bastante bien, finalizando ya la semana, una semana con bastante deporte, una semana en la que ya poco a poco dejamos atrás esas noticias de confinamiento, de deportistas que hacen en la cuarentena, y nos vamos adentrando un poco en ya cosas que en el ámbito deportivo repercuten más importantes. Por ejemplo, esta semana ha salido una noticia filtrada, ¿no? Sí. Una noticia especulativa sobre la posibilidad del cambio de formato en la CONCACAF. Eso salió en todas partes esta semana, ¿no? Eso fue la noticia, por lo menos en nuestra región, en nuestro continente, fue una de las noticias que más se movió. Claro que sí, una noticia que estaba en muchos medios internacionales y una noticia también que nos habla de una posibilidad importante, porque es una, digamos que repercute directamente ya en lo que es la selección panameña de fútbol. Pero antes de adentrarnos en la noticia, de que nos dé la información, Dani, me gustaría hacer un repaso previo de lo que era el formato anterior, antes de esta nueva propuesta de cambio de formato que todavía no es oficial, pero que lo más probable es que se termine llevando a cabo. El formato anterior de la CONCACAF era un formato basado en el ranking FIFA. Los 6 primeros equipos, según su posición en este ranking de CONCACAF, entrarían a un hexagonal. Por otro lado, se jugaría un cuadro de eliminatorias con fase de grupos, semifinales, cuartos de final, semifinales y final. Este nuevo formato del que vas a hablar ahora, podría decir que habría la posibilidad o abriría la posibilidad de que más equipos estaban fuera del hexagonal entrarían o tendrían más posibilidades de disputar un boleto para Qatar 2022. Esta noticia cobra especial importancia por varios factores. El principal es que es la primera información que tiene como tema principal el regreso del fútbol de las selecciones. En otras confederaciones también se han hecho discusiones, pero a nivel de CONCACAF, ya desde antes el mismo presidente de la CONCACAF había mencionado que para estos meses se mencionaría o se haría oficial el anuncio de un nuevo formato para las eliminatorias. Como lo acaba de mencionar Jaime, el momento más interesante de ese primer formato fue que mantenía la hexagonal, que había una CONCACAF League Nations que pues fueron 3 partidos y unos jugaban, otros ya estaban asegurados en el ranking FIFA, otros se dedicaron a jugar amistosos para sumar puntos para quedar en un corte. Un tema que fue matemático completamente. Ahora los papeles cambian. Otra vez estamos hablando de un cambio en la manera de competir que pues seguramente afectará el plan de muchos equipos, sobre todo a los que no son los 3 principales. Hablo de México, Estados Unidos y Costa Rica, Jaime, que siempre son los primeros o son las potencias en nuestra zona. Ahora el cambio nos lleva a decir que primero se tomarán en cuenta los 12 equipos de la CONCACAF, es decir, de la CONCACAF en el ranking FIFA. De esos 12 equipos se van a separar en 3 grupos de 4. Y de esos 4, los primeros lugares de esos 3 grupos, llámese el primer lugar del grupo A, del grupo B y del grupo C, clasificarían directamente al Campeonato del Mundo de Qatar 2022. Y el mejor segundo lugar de todos estos 3 grupos jugaría una repesca contra los que no entraron al corte, es decir, de la selección clasificada número 13, que es Guatemala, hasta la selección 35 van a jugar
otra eliminatoria, digamos, a manera de repesca, donde habrá seguramente semifinales, el formato en el que incluso estaba metido Panamá, y jugaría entonces el ganador de esa eliminatoria, digamos, aparte, frente al mejor segundo lugar de esos grupos, y de ese clasificado habría un repechaje contra el que se quede de repesca internacional intercontinental, que a priori para la CONCACAF siempre termina siendo una selección asiática. Si nos damos cuenta, Jaime, no deja de ser algo complejo, no deja de ser algo complicado, pero es que en materia de horarios, en materia de calendario, realmente facilita en cierta forma muchas cosas, a pesar de que se eliminen tradiciones o perspectivas que ya estaban planteadas en la competencia. Claro, se reduce el número de partidos, las fechas se podrán acomodar mejor y abre una posibilidad para selecciones que la verdad tenían sobre el papel muy complicado ya poder clasificarse para Qatar 2022 por lo antes mencionado, el formato anterior fuera de las selecciones que quedaban abajo del sexto lugar del ranking FIFA, los dejaba en una posición complicada porque el otro formato tenías que disputar muchos más partidos y encima tenías que disputar un repechaje. Ahora con esta posibilidad, sin dejar de mencionar que obviamente el bombo 1, los cabezas de serie, México, Estados Unidos y Costa Rica, tienen sobre el papel prácticamente la clasificación, porque por nombre, por potencia, por lo que sea, siempre están ahí, ya han estado en muchos mundiales, casi siempre se termina clasificando, pero esto le abre la posibilidad a países como Haití, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda y la misma Panamá. Ya estaba en una situación bastante compleja. Sin dejar de contar a selecciones como Curazao, que también jugó una muy buena Copa Oro, Y Canadá. Canadá y Jamaica, que también siempre es revelación en estas competencias. Solamente para mención del ranking FIFA de los 12 primeros, si se separan en bombos, quedarían de esta forma. México, Estados Unidos y Costa Rica, ya los mencionamos, ese sería el bombo 1. El bombo 2 quedaría con Jamaica, Honduras, El Salvador. Bombo número 3 sería Canadá, Curazao y Panamá. Y en el bombo número 4, Haití, Trinidad y Tobago y Antigua y Barbuda. Ya de ahí uno va sacando pronósticos de cómo quedarían los grupos, unos más interesantes que otros. Existe hasta la posibilidad de que Costa Rica, Honduras, Panamá y Trinidad y Tobago queden en un grupo. Esa es una posibilidad bastante probable, es una expectativa. Si se hace de esta manera y si se hace un sorteo, puede quedar cualquier cosa. Lo que sí vale avisarles a los federativos, a los técnicos, al cuerpo técnico que llega a la selección de Panamá, porque entre otras cosas, Jaime, aquí todavía no hay técnico oficial para ninguno de los procesos, sí es la organización. Eso siempre lo conversamos y es también un subtema muy importante acá, porque ya este primero es una filtración, pero es el que más suena, el que más llama la atención y el que al parecer tiene mejor acogida entre la fanaticada y a nivel popular, porque obviamente no se descarta, no hay una posibilidad, digamos, más real de competir, pero para hablar de lo que está en el calendario o establecido, en lo que puede pasar, también la parte deportiva es fundamental para afrontar lo que venga. Claro, mira, si los directivos tienen la posibilidad, porque estoy seguro que ellos deben estar informados, con esta filtración ellos ya deben ir planificando lo que podría ser este nuevo, digamos, proceso de cara a la clasificación de Qatar 2022. Yéndome por el lado de Panamá, directivos ya deberían ponerse en conjunción con establecerse y ponerse en el papel y prepararse con cuerpo técnico y jugadores para poder afrontar esta ronda de clasificación eliminatoria si se llega a dar el caso, ¿no? Si se llega al caso y si se da esta oportunidad, porque lo que siempre le cae a Panamá a lo largo de la historia son este tipo de salvavidas, son este tipo de oportunidades. En su momento, para Brasil 2014, Costa Rica le iba ganando a México, teníamos el salvavidas para clasificar, ¡pum!, no clasificamos. Para Rusia 2018, Trinidad y Tobago le estaba llegando a ganar a Estados Unidos y de la manera más épica posible y recordada, Panamá, ahí se aprovechó el salvavidas. Ahora, después del Mundial, realmente las cosas no se han hecho bien y realmente no había visto un salvavidas tan cercano como el que se nos sirve ahora, Jaime, porque si hay algo que ha faltado en la federación ha sido proceso, y es que Claro. es real.
Es algo que nos damos cuenta y han pasado 2 técnicos interinos. El técnico oficial que tuvimos fracasó en el término de resultados y la certeza en cuanto a la organización de las ligas, en cuanto a la organización para fomentar el fútbol panameño, no ha dado un resultado reconfortante o aliviante para, para lo que uno espera de un proceso de selección nacional. Claro, es que no puedes jugar siempre con el tema de la suerte. Aquí digamos que Panamá siempre ha dependido del factor suerte. Tú bien lo mencionaste antes. Para el proceso de Mundial Brasil 2014 tuvimos la suerte de que Costa Rica nos estaba haciendo un favor, luego Trinidad y Tobago para el Mundial Rusia 2018. O sea, estamos siempre tratando de depender del factor suerte y el factor deportivo es lo que en verdad nos puede llevar a conseguir resultados sin tener que depender tanto de esos factores externos que en el fútbol existen, sí, se pueden dar, está muy bien, pero hay que ya ponernos serios en esta parte y tratar de hacer una selección de Panamá que pueda jugar a algo, que puedas decir, oye, la selección de Panamá tiene este proceso, es un proceso serio, con un entrenador ya definido. Eso no lo hemos visto desde que acabó Rusia 2018 y la gente de la directiva de la FEPAFUT sigue especulando sobre qué puede pasar, qué va a venir ahora. O sea, tenemos que cambiar esa mentalidad. Completamente hay que cambiar esa mentalidad. Jaime, mientras vamos haciendo el contacto directo hasta Argentina con nuestro invitado, vale mencionar que hay que buscar el enfoque. Se tienen que buscar ya sean los resultados, ya sea jugando bien o jugando de alguna manera de solamente sacar los resultados, pero eso es lo que necesita Panamá. Una manera de jugar. Exacto. Que sabemos lo que queremos hacer. Eso no se soluciona con un técnico que llegue y diga, yo conozco al futbolista panameño, porque sí, eso pesa demasiado. Pero además de conocer el futbolista panameño, hay que conocer el entorno, hay que saber realmente las oportunidades o lo que ya hay sobre la mesa. Y entonces, sí, el tema de la concentración, el tema de la psicología deportiva, el tema de tantos factores que nos han hecho falta y que a lo largo de estos 2 años la respuesta ha sido no, que claro, que este sí es el técnico y ya con lo que vimos del Tolo Gallego ya eso es una historia que se está volviendo a repetir y que desafortunadamente lo que haría falta para que vuelva el fútbol realmente a transmitir esa confianza y más con este posible cambio de formato es que efectivamente se recupere la confianza con el fanático, se recupere la confianza con los que han seguido el fútbol panameño y que el grupo que sea, porque hay una posibilidad muy grande, incluso que nos toque México o que nos toque Estados Unidos como cabezas de serie y nos toquen rivales durísimos en los otros bombos. Pero independiente de quién nos toque, es saber competir y es saber llegar y poder mirar a la cara a los rivales, porque eso siempre es lo que nos ha terminado faltando. Y bueno, para ir concluyendo ese tema, sí debemos prestarle especial atención al tema deportivo. Bueno, y ahora con el himno de Brasil de fondo y mientras hacemos contacto directo hasta Argentina, les presentamos Registrando en el Cassette. Y ahora, las conquistas y momentos que marcaron la historia del deporte. Esto es Registrando en el Cassette. Estás escuchando El Entretiempo. Esta parte de Registrado en el Cassette ya lo hicimos mención en el programa anterior. Usted puede entrar a todos los programas que hemos hecho, ya ese par de programas, y podrá verificar que efectivamente avisamos de que haríamos un breve recuento de la historia de los mundiales. Estamos en el mes en que se celebran los mundiales, se celebran las Eurocopas, se celebran las Copas América. Es un mes muy especial para el mundo del fútbol, por supuesto. Tomaremos en cuenta otras disciplinas, pero estando en el verano europeo, en el contexto actual de los distintos países, precisamente el fútbol es el que está de fiesta y la mente viaja en el recuerdo para volver a vivir esos momentos importantes. Hoy, otro mundial, otro gran mundial, Jaime, y es nada más y nada menos que el Mundial de Brasil 2014. Y para esta ocasión, estimado oyente,
tenemos un invitado de lujo. Nos encanta invitar gente de otras regiones, otras perspectivas, otros acentos, pero sobre todo gente que sabe, gente conocedora. Y este es el caso de un gran colega, amigo, periodista argentino, Julián Castellini. Julián, un abrazo desde Panamá. ¿Qué tal, Dani, Jaime? Un placer saludarlos. Primero los felicito por este emprendimiento y les deseo el mayor de los éxitos en este proyecto. Y realmente estoy encantado de estar con ustedes y más para hablar de fútbol. ¿Qué tal, Juli? Bueno, gracias ante todo y sí, hoy tenemos un segmento interesante porque toca hablar de un mundial que al menos personalmente yo viví muy de cerca en el sentido de que disfruté cada uno de los partidos, no me perdí ninguno y me gustaría señalar también que posiblemente este sea el mundial que a mí personalmente más me ha gustado. No sé cómo tú lo ves, Julián. Yo creo que quizás por el tema de Argentina, que ya lo tocaremos más adelante, tal vez no haya sido uno de tus favoritos o el que más te haya gustado en ese sentido, pero la verdad es que este es un mundial que dejó muchas cosas, equipos revelaciones, equipos excepciones, jugadores que se destacaron muy bien, récords, y también uno de los mundiales con más goles en la historia, además de Francia 98, que fueron 171 goles que se marcaron en esta Copa del Mundo. Sí, Jaime, Dani, Brasil 2014 fue el mejor mundial que vi, sin ningún tipo de duda. Desde lo emocional, desde lo técnico. Es un certamen que dejó un montón de hitos, de curiosidades, de cuestiones históricas que se repasan con el tiempo. De hecho, se jugó en un país muy futbolero como Brasil, que tiene una atmósfera especial, con estadios llenos, de hecho, preparados también y acorde a la ocasión. Se dio una primera ronda con muchísimos goles, con grandes partidazos, con jugadores que han anotado mucho. De hecho, en la primera ronda el promedio de gol era altísimo. Como bien decía recién Jaime, son 171 goles en total, lo que da un promedio de 2,67 por partido, Wow. mucho más alto que los anteriores y que los posteriores. Y además la cuestión también sentimental, hubo muchos partidos que se definieron por penales, en la prórroga, pero el nivel fue muy, muy alto y sin ningún tipo de duda. Si uno lo compara, por ejemplo, con el Mundial anterior, el de Sudáfrica, o el posterior, el de Rusia, nos damos cuenta claramente que fue muy superior desde lo técnico, desde lo emotivo, desde lo futbolístico y en todos los aspectos. Fue un mundial precisamente, lo marcó Jaime en medio de, por lo menos yo lo viví ya, ese fue el primer mundial de la universidad, como quien dice, ese fue el primer mundial de la época universitaria, en donde precisamente, entre otras cosas que hay que destacar de este mundial, en el 2006 habíamos destacado la constelación de estrellas, en 2014, si bien fue un mundial donde hubo consagraciones, como el caso de Miroslav Klose, marcando el gol que lo vuelve el goleador de todos los mundiales. También fue un mundial de grandes revelaciones, Julián, no solamente hablar del caso de James Rodríguez, de varios elementos también de Argentina. Fue un mundial en donde también se explotó mucho el talento juvenil, por lo menos es también la perspectiva que uno saca de ese campeonato mundial. Sí, por supuesto. Bueno, el claro ejemplo de Pogba es evidente. Además, la cantidad de goles de Thomas Müller, la figura de James Rodríguez. Pero hay muchas curiosidades para marcar. Recordemos la lesión de Neymar, esa jugada fatídica con Zúñiga. Recordemos también los cuartos de final cuando Van Gaal pone a Tim Krul para los penales y tiene una actuación estelar. El ya famoso mordisco de Luis Suárez. Muchísimas cosas que sucedieron, por supuesto, es imposible no hacer mención al 7-1. Todos recordamos lo que estamos haciendo en ese momento. Quedó a fuego en la memoria de cada uno de ese 7-1, lo que estaba haciendo, qué día era, en qué contexto, con quién estaba acompañado. Por eso, sin duda, estamos en presencia del mejor mundial en los últimos tiempos. Y en el caso concreto de Argentina, la selección de Isabela llega a ese mundial sabiendo que tenía un potencial impresionante desde el ofensivo, Messi, Di María, Agüero, Higuaín, y se hablaba de que tenía falencias atrás. Ahora bien, durante la competencia, y especialmente en las eliminatorias, sucedió todo lo contrario. Argentina fue muy firme en defensa, fue el equipo de Mascherano, y un gran rendimiento defensivo, por ejemplo, de jugadores como Marcos Rojo, como Ezequiel Garay o Martín de Michelis, y le costó hacer goles. De hecho, le convirtió Gonzalo Higuaín a Bélgica en los 90 minutos reglamentarios, y luego el de Di María, que fue ya en la prórroga ante Suiza, pero de lo contrario, Argentina solo convirtió un gol en esos 4 partidos que disputó en la eliminación. Y si vamos más allá, el mejor partido de Argentina fue sin ningún tipo de duda contra Alemania. Por el contexto, porque se trataba de una selección que venía de hacerle 7 goles al local
un par de días antes y porque Argentina tuvo todas las condiciones para ganar ese partido. Recordemos un gol anulado a Higuaín, aunque lo hizo muy bien el juez de línea. Recordemos también un gol de Palacios, muy claro. Falló también una ocasión importante Messi. Hay un penal no cobrado tras una falta de Neuer a Higuaín. Pero más allá de esto, el mejor equipo, la mejor selección de punta a punta fue Alemania. Sí, Julián, la verdad es que yo creo que no queda ninguna duda. Yo creo que se puede debatir muchos campeones de mundiales, de Copas del Mundo. Normalmente existe ese debate, pero yo creo que cuando Alemania se consagra como campeona en esta ocasión, pocas personas podían debatir que esta selección merecía ser campeona de este mundial. Ahora, agregando también a lo que menciona Jaime, porque Alemania también llega a complicarse contra Argelia. Recuerdo ese partido, tiempo suplementario, casi se complica el panorama para la selección alemana, pero en general lo que vimos de Alemania fue una de sus versiones más contundentes, incluso más contundente que la que se vio en Sudáfrica. Por eso también vale que me pueda unir a lo que mencionas, Julián. Sí, por supuesto, Alemania ya venía avisando, porque en el Mundial anterior en Sudáfrica había tenido actuaciones impresionantes. Yo recuerdo, por ejemplo, los octavos de final, en aquel 4-1 a Inglaterra, en la primera ronda también convertía de a 4 tantos, pero fue el mejor equipo porque eliminó al campeón, le hizo 7 goles, porque también eliminó a Francia y paradójicamente casi lo deja fuera una selección humilde como Argelia. Necesitó una prórroga para ganarle, pero Alemania se convirtió, tras ganar ese mundial, en el primer equipo europeo que consiguió un título en Latinoamérica y por supuesto que tiene mucho valor. Ese mundial, ya que mencionas el caso de Argelia, el caso humilde, fue una también de las historias más conmovedoras, más emocionantes en el mundial. Se dio por cuenta de Costa Rica. No podemos dejar de hablar del Campeonato Mundial de Brasil 2014 sin mencionar el caso de Costa Rica como el caso número 1 ejemplar comandados por Jorge Luis Pinto. También quedan en mención de honor casos de Grecia, el caso de Chile que pasa como primero de grupo en el mismo grupo donde compartía con España y Holanda. Pero Julián y Jaime, acá en CONCACAF no creo que se vuelva a vivir algo como lo que vivió Costa Rica en ese mundial. Es una de las cosas más inexplicables porque hoy, 6 años después, no se sabe, o sea, realmente, sí, uno le puede explicar en términos tácticos y eso, pero es una de las cosas más sorprendentes que ha dejado la historia del fútbol ese Mundial de Costa Rica. Y sobre todo, eso que tú mencionas, es más importante destacarlo por el grupo en el que se encontraba Costa Rica, porque no estamos hablando de un grupo en el que tuviese realmente posibilidades sobre el papel de clasificarse, estamos hablando de un grupo con campeones del mundo. Estaba Uruguay, Italia e Inglaterra en el mismo grupo que Costa Rica, o sea, se hablaba de la Cenicienta, ¿no? El equipo de Pinto era la Cenicienta de este grupo. Y a pesar de contra todo pronóstico, Costa Rica se clasifica ganando 2 partidos contra esas selecciones. O sea, estamos hablando de un hito histórico, porque Costa Rica, primero que nada, no había llegado nunca a cuartos y él lo hizo pasando por encima de selecciones que sobre el papel son superiores, muy superiores. Sí, por supuesto, Jaime, y además te agrego otro dato, perfectamente pudo pasar a las semifinales, porque Holanda necesitó de los penales, de esa estrategia del propio Van Gaal, tuvo ocasiones para ganar el partido. Holanda no fue mucho más que Costa Rica, más allá de que recuerdo que en los últimos minutos, por una cuestión de presencia y hasta por inercia, Holanda tuvo más la posesión y el terreno, pero claramente fue la gran sorpresa y revelación de ese campeonato. Y cuesta determinar concretamente, y hasta quizá no nos pongamos de acuerdo, quién fue el mejor jugador de ese Mundial. Porque le dieron el premio a Messi, pero James Rodríguez fue el goleador, pero Thomas Müller convirtió muchos tantos, muchos mediocampistas alemanes también tuvieron una gran actuación. Sí, para Creo mí tampoco que Messi calificaba, sí, totalmente. La verdad, como tú mencionaste antes, Julián, para mí Argentina, la figura de Argentina no fue ni siquiera Messi, fue Mascherano, porque el equipo se cimentó sobre la defensa. Y si hubo un jugador que destacó sobre todas esas cosas, para mí fue Javier Mascherano. Jugador para mí del Mundial, me quedo con James Rodríguez. Para mí hizo un Mundial excepcional, no solo por los 6 goles, sino porque cargó con la selección de Colombia. Lo hizo como... nadie esperaba que... Sí se sabía de su talento, pero no se esperaba que rindiera ese nivel. Y bueno, yo me quedo con él, no sé ustedes, muchachos. Yo me quedaría en el caso de Alemania por ser campeona del mundo, en el hecho de que Thomas Müller fue uno de los elementos que incluso fue el que más cercano estuvo de quitarle la corona a James Rodríguez. En el caso de James,
es muy particular y seguramente lo hablaremos en este mes de Mundial, y es el hecho de que después de ese Mundial, porque tuvo su buen momento, ya hoy no es ni la sombra de lo que fue hace 6 años, pero en ese Mundial fue una cosa excepcional. Lo que sí, Julián, Jaime, vamos a estar muy de acuerdo, y ya para ir acabando con el cassette, es que el mejor gol de ese Mundial lo habrá marcado James Rodríguez, aunque Van Persie, yo creo que ahí rozando el primer lugar también está ahí disputando, pero el gol de James sencillamente es una cosa muy, muy, muy memorable. Seguro, Daniel. De hecho, mencionaste recién Van Persie y ese 5-1 a España en el primer encuentro de ambas selecciones, con España que venía a ser campeón del mundo. Sin duda, como espectador, fue uno de los partidos que más me atrapó, no solamente de ese mundial, sino de lo que he visto en todos los mundiales y de todos los partidos que observé en mi vida. Lo último, sabía que no nos íbamos a poner de acuerdo con el tema del mejor jugador. Comparto la opinión, la entiendo, la respeto, y yo sumo un tercer nombre, que quizás no tenga tanta consideración o sea uno de los más votados a la hora de elegir el mejor jugador de ese mundial, pero yo me voy a quedar con Toni Kroos. Para mí, mediocampista del Real Madrid, en aquel momento todavía no había firmado, fue el mejor jugador de ese mundial. Pero fue tan atrapante que cuesta quedarse unánimemente con un futbolista. Válido, para mí también es completamente válido. Lo que pasa muchas veces es que en los análisis tácticos que nos encantan, a nosotros tres en particular, realmente nosotros sí sabemos interpretar bastante la función de los mediocampistas, y ese mundial de Toni Kroos, en general del mediocampo de Alemania, fue una cosa sencillamente espectacular. Es una cosa que yo creo que uno decía, no, los españoles en 2010, pero luego llegó Alemania y bueno, hay harta tela que cortar en este tema de Brasil 2014. Miren, nos podríamos extender como siempre hablando de los mundiales, de lo que nos emociona, pero para eso está el cassette. Habrá que recapitularlo, por supuesto, Julián. Muchísimas gracias primero por aceptar esta invitación. Cordialmente invitado para hablar no solamente de este mundial en el caso de Argentina, sino por supuesto ya cuando nos toque revisar finales, revisar partidos en especial. Sería de mucho valor contar con tu voz muy conocedora de los temas de la historia de los mundiales. Así que de verdad, Julián, un abrazo de parte del Entretiempo. Saludo grande para ambos, un placer estar con ustedes y deseo el mayor de los éxitos. Y seguimos ahora, para terminar, con las breves del Entretiempo. Vale la pena agregar, antes de pasar a las breves, que hoy estaríamos también comenzando con la Eurocopa y la Copa América. Sin embargo, por las disposiciones sanitarias en ambos continentes, estas competencias, estos eventos fueron cancelados hasta la normalización total para que la fanaticada y para que las selecciones pudieran disputar sus compromisos de manera tranquila y con todas las garantías de seguridad. Eso no ha impedido, sin embargo, que estemos reportando noticias de otras disciplinas y de otras competencias. En el caso del ciclismo, se ha anunciado un nuevo calendario para la realización de las distintas competencias que están pendientes de retomarse debido al parón que representó la pandemia, y entre las que se destaca que el 8 de agosto la clásica de Milán-San Remo volverá a realizarse, reitero, el 8 de agosto, y entre otras competencias que ya tienen fecha realmente pactada por el momento, está el Campeonato Mundial de Ruta, que se disputará posiblemente entre el 20 al 27 de septiembre, el Tour de France, que se disputará o se disputaría entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre, y el Giro de Italia, que tiene como fecha tentativa, esperemos que se realice, Jaime, por el bien de los fanáticos del ciclismo, el Giro de Italia, que se realizaría entre el 3 al 25 de octubre. Y solamente para terminar esta nota de ciclismo, también, si todo transcurre con completa normalidad en lo que sigue en el futuro, del 20 de octubre al 8 de noviembre se estaría realizando la Vuelta a España. Y en el ámbito futbolístico, con la reanudación de los campeonatos, la Liga Española y el Campeonato Italiano están tratando de volver a lo que es esta nueva normalidad. Este jueves 11 de junio se reanudó ya el Campeonato Español con el comienzo de un partido muy interesante entre Sevilla y Betis, el derbi andaluz, con victoria para el conjunto sevillista, y entre otros encuentros destacados para la reanudación de esta jornada de Liga Española está el partido del Mallorca contra el Barcelona, el Athletic de Bilbao se medirá al Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentará contra el conjunto de Eibar. Y yendo a uno de los países que ha sido más afectado por el tema del coronavirus, Italia, ya reanuda sus competencias futbolísticas. La Copa Italia vuelve hoy
este viernes 12 de junio en un partido máxima trascendencia entre Juventus de Turín y Milán, en un partido que representará la vuelta de las semifinales de Copa, luego de que en el partido de ida terminaran 1-1. Significaría entonces el regreso de Cristiano Ronaldo y compañía. Y el día de mañana se enfrentarán el Inter de Milán contra el Napoli. Ya para terminar con las breves del entretiempo, hay que mencionar que los grandes premios de Azerbaiyán, Singapur y Japón en la Fórmula 1 fueron anulados en estas fechas debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Sin embargo, la Fórmula 1 ha explicado que cree que todavía en su proyecto puede tener entre 15 y 18 carreras de aquí al final de la temporada. Estas decisiones, citando a la entidad de la Fórmula 1, de anular las 3 carreras, fueron tomadas debido a los diferentes desafíos a los que nuestros promotores están confrontando en estos países. Siga la nota. En Singapur y en Azerbaiyán, los plazos necesarios para la construcción de los circuitos urbanos hacen imposible la organización de estos eventos en un periodo de incertidumbre. Y en Japón, las actuales restricciones sobre los viajes han conducido también a la decisión de no mantener la carrera. Con esto concluimos las breves del entretiempo. Esperemos entonces a ver qué deja el fin de semana y por supuesto todo lo que acontezca este fin de semana en el mundo del fútbol y en otras disciplinas, porque también el golf va a dar una importante noticia el fin de semana con la realización del challenge que hubo este fin de semana. El lunes próximo daremos entonces las informaciones o los datos que dejó el fin de semana. Entonces, hasta la próxima edición, Jaime. Hasta la próxima, Dani. Hasta la próxima edición a todos los oyentes. Gracias por escuchar el entretiempo y recuerde que después del entretiempo nos vemos en la cancha.